Bueno, yo les voy a hablar del libro, o sea, el tema que yo escogí es el narcotráfico en general. Y yo leí dos libros, leí El Señor de los Narcos, de Anabel, que es el apellido, ahorita te lo digo, y este, El Narco, de Grillo Lund. Y bueno, la primera parte, este libro fue escrito en octubre 25 del 2011. Y bueno, muy rápidamente les voy a contar la historia. Digo, el libro se divide en 7 capítulos que habla como la historia de cómo fue surgiendo el narcotráfico, las amapolas, cárteles, magnates, demócratas y señores de la guerra. Así que vamos, les voy a hablar de eso así súper rápido. Y bueno, la prohibición, que apareció para los traficantes de droga por primera vez fue para los caballeros del Imperio Británico. ¿Y por qué? Porque, o sea, la droga en sí tiene su origen en China, o sea, el plantío del opio y todo eso fue allá. Entonces, pues muchas personas obviamente la consumían porque sus efectos pues eran muy buenos, ¿no? Y si nos remontamos hacia la historia, esto también tiene su origen en cuando Inglaterra ya andaba presionando en que la India, en China, así como en todo, ¿no? Con su colonización. Entonces, un emperador se da cuenta pues de todo el efecto que traía en la gente, súper malo, y dice, ¿sabe qué? Ya estoy harto, la voy a prohibir, o sea, porque está súper mal, no es posible que la sociedad esté así, o sea, porque veía que la sociedad pues se degeneraba así muchísimo, en gran manera. Y entonces él decide, no, ¿sabes qué? Bye. Entonces la prohíbe. ¿Qué pasa? Obviamente, o sea, pues no se dejó de consumir. Cuando prohíbes algo no es como que, ay, desaparezca. Entonces los británicos empezaron a pasar pues el opio de manera ilegal, así de que en todos lados, y ellos se conocen como los primeros traficantes de drogas y pues de hecho tenían muchos problemas porque se peleaban pues por la mercancía principalmente en los barcos. Entonces, de hecho se conoce que la reina Victoria fue la primera reina en financiar este tipo de proyectos, digo, ay, proyectos, en financiar a los primeros sicarios del mundo, porque pues igual les pagaba pues por matar y salvaguardar la economía, o sea, la mercancía, porque pues no va a cambiar mucho la diferencia que la droga pues da muchísimo dinero. Entonces, ese es como su origen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo fue que llega a México, no? Y cómo México se convierte en uno de los países con mayor producción e impacto. Pues en 1860 los obreros chinos viajaron en vapor a Sinaloa para trabajar en el ferrocarril y las minas y pues obviamente en sus mochilitas traían adormideras, goma y semillas, o sea, otras palabras, droga, o sea, lo conocían como la flor de la alegría. Entonces, estos vatos, digo, estos tipos ya sabían qué onda, o sea, porque pues obviamente en su país hubo o hay mucho tráfico. Entonces, o sea, para esas fechas era todavía muy reciente. Entonces vinieron a México pues con mañas y le empezaron a vender, se hicieron traficantes y se hicieron muy ricos. Entonces, ¿qué pasa? Pues a los mexicanos de Sinaloa, porque se instalaron principalmente en Sinaloa, se empieza a dar muchísima envidia y es como, ¿qué onda con estos tipos, no? O sea, como que se decían de como, y les daba mucho coraje porque pues llegaban, para empezar, discriminaban a los chinos, o sea, los detestaban. Y todavía ver que los chinos les iba de que es súper mega bien, de huevos, tenían casas, carros. Entonces como que ahí se hizo un coraje y entonces se levanta una violencia racial contra los chinos por esta razón. O sea, y pues no solo fue el racismo, sino fue como que veían que les iba muy bien con este negocio de la droga. Entonces, ¿qué pasa? El racismo, o sea, llegó hasta los altos niveles del gobierno, que también fue como, ¿qué onda con estos chinos? Hay que sacarlo. Y mientras el régimen nazi perseguía a los judíos en Europa, o sea, los de Sinaloa perseguían a los chinos. Entonces los secuestraban, les quitaban todo y los mandaban en trenes de regreso. O sea, así, de mal plan los llevaban y así, bye. Y, o sea, ¿qué pasó?
pues que los mexicanos empezaron a quedar con su negocio, se empezaron a quedar con sus casas, con sus carros y empezaron a trabajar. Pues por eso que Sinaloa es como de las principales este, productoras, por así decirlo, de, pues o sea, de esta droga, por así decirlo. Y bueno, los estadounidenses le empezaron a consumir muchísimo en Sinaloa. O sea, me refiero a los mexicanos que la producían, porque para la Segunda Guerra Mundial llevaban en cargamentos enteros de morfina para que sus soldados aguantaran pues toda la presión y todo lo que tenían. Entonces, el gobierno de Estados Unidos se dirigió a los gomeros sinaloenses e hizo trato con el gobierno mexicano, o sea, como, a ver, necesito esta droga para mis soldados para la Segunda Guerra Mundial, déjalos plantar sus cosas y todo, no hay problema. Y bueno, esto fue como el inicio del fin. O sea, el gobierno permitir esta acción así como, sí, 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 para satisfacer las necesidades de Estados Unidos, se ha convertido en la paradoja más grande y en nuestra desgracia que hasta el día de hoy es lo mismo. O sea, el gobierno sigue siendo tapadera para poder abastecer a papi Estados Unidos drogadictos, ¿sabes? Entonces, esto fue como el inicio del. Y bueno, o sea, el siguiente capítulo, que es como los cárteles, pues se va más que nada a que, o sea, durante el gobierno, debido a esta razón, pues tenía como el control de todo. O sea, sí había narcotráfico y todo, pero o sea, los tenían bien ubicados. Era como, a ver, tu papel. Yo soy el gobernador, tú eres el narco. O sea, si me haces enojar o algo, va y te meto a la cárcel. De hecho, luego hasta hacían tratos y así, no sé, con gente muy importante, o sea, del narcotráfico. Y el gobierno les decía, ¿sabes qué? O sea, te voy a detener. Te voy a detener por tanto tiempo. Y tú, o sea, tú déjate detener, yo te voy a dar dinero, vas a tener privilegios en la cárcel. Y todo, entonces el narco se dejaba atrapar y obviamente estaba en la cárcel así como por 1000 años. Mm, seguía haciendo sus operaciones, pero ¿qué pasaba? Esto era una advertencia a todos los demás narcos. O sea, como que me brincan o hacen algo que no me gusta, directo a la cara. Sin embargo, esto empieza a cambiar. O sea, porque cómo es que se llegó a la situación en la que estamos donde hay muchísima corrupción. O sea, entrada la corrupción siempre ha existido. Pero pues bueno, este, los principales, por así decirlo, este, empezó en El Señor de los Narcos se menciona que con el Chapo Guzmán, o sea, porque como les digo, con otros, narcotraficantes era muy de que no, o sea, a ver, ubícate en tu papel, yo mando, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Que el Chapo Guzmán empieza a sobornar a gente de alto mando. O sea, decía como, a ver, ya, o sea. Entonces lo empieza a probar, pero si iban los niveles así de que altísimos, les pagaba un dineral y le convenía porque le concedían muchísimos favores, muchos privilegios para pasar su mercancía. Ah, miren, sí, ok. Maestra, fui presidenta de casilla, también por eso acabo de ver su mensaje y no vi lo del video, perdón, pero por favor acépteme el proyecto. Y bueno, fin del comercial. ¿Qué pasa? Que el Chapo es el que inicia a sobornar y, o sea, la gente, los demás cárteles empiezan a dar cuenta que él empieza a tener muchos privilegios y es como, ¿por qué? O sea, sí todos somos como iguales, o sea, sí habrá uno que mande y todo, pero nadie tiene esos privilegios. Entonces la gente, los narcos empiezan a dar cuenta que es por medio de sobornar pues a los altos mandos. Entonces se disparan y es ahí que tenemos a muchas personas, o sea, principalmente policías, o sea, me refiero de que en cantidad muchísimos, pero así militantes de partidos, con cargos públicos y así, dobleteando doble fila, o sea, para el gobierno y para el narco. Pero ¿qué empieza a pasar con los narcotraficantes? Es como, a ver, ¿no me cumples? Entonces, es cuando vemos que se ha desatado una ola muy fuerte, pues, en contra, pues, de todos, ¿no? Y bueno, rápidamente, también en cárteles
y en magnates y demócratas. Ah, señores de la guerra, pues ya, o sea, se los dije. O sea, en su momento fue como Mario Zambada y el Chapo se convirtió en el gran señor porque en eso sí los tomó como mucha ventaja. O sea, ya después de ahí habrá unos que ni conozco, pero o sea, ese fue el método en el que empezaron a ganar muchísimo terreno y, o sea, cuando los funcionarios que se vendían, por así decirlo, empezaron a ver que neta se morían si no cooperaban, o sea, fue como se desató la violencia y más miedo hacia ellos para cederles a todos lo que quisieran. Y bueno, en esto que les mencioné de que pactaban con grandes políticos, de que a ver, te voy a detener y tú te vas a la cárcel y todo, esto sucedió con Carlos Salinas de Gortari, que detuvo creo que fue Mario Zambada, no me acuerdo bien el nombre, pero en su momento, o sea, era el top del top del top narcos. Y así fue, en un restaurante, no hubo ni una bala perdida, o sea, a diferencia de cuánto tienes que matar a la gente para conseguir algo, ¿no? Aquí no hubo ni una bala, súper bien, y y casualmente el gran economista Carlos Salinas de Gortari, durante su gobierno no hubo ni una muerte, no hubo ni una muerte, perdón, se estabilizó el peso, la economía fue de más en mejor, porque pues su doctorado en Harvard, pero la historia que no cuentan es que el tipo mantenía a raya a todos los narcotraficantes y gracias a eso, a ese dinero, la economía pues del país se pudo mantener a flote. Y otra cosa también que aquí que se menciona es que su hermano, Raúl Salinas, era el que mantenía el trato con todos los cárteles y pues que recibía todo el dinero. Se va a Salinas de Gortari, el caso se desploma, hay una gran crisis, o sea, ¿ustedes por qué creen? ¿Será que Cedillo no quiso seguir negociando o no pudo mantener el control? Bueno, esa es la primera parte. En el segundo video veremos la segunda parte del libro.